Participantes, buenas tardes, profesor y participantes todos. En esta oportunidad se va a presentar lo que es el webinar, que es del curso de Filosofía y Ética, en el cual se está basando la comida como el reflejo del alma, una reflexión ética sobre la ansiedad, emoción y conducta alimentarias en jóvenes universitarios, en el cual está guiado por el docente Sarria García Jesús Alberto. No, los integrantes de quienes componen el grupo son de Barrientos Nizama, Cajotineo, Gallo Zúñiga, Gómez Cruz y quien les habla, Elguera Castillo, la mayoría perteneciente a la Escuela de Psicología y excepción de uno, ¿no? Que es de nutrición. Les pasó con mi compañero. Bueno, buenas tardes. En este webinar nos proporcionaremos herramientas y perspectivas éticas para poder comprender y abordar este desafío, y más que todo poder fomentar una relación saludable con la comida. Exploraremos la compleja relación que hay entre la ansiedad y las emociones y los hábitos alimenticios en los jóvenes en el día de ahora. Analizaremos también las implicaciones éticas de las presiones sociales, la publicidad y la cultura de la dieta y cómo estas influyen en la salud mental y física en los adolescentes. ¿Qué nos dice como nuestra forma de comer sano? ¿Cómo nos sentimos realmente? Y claro, acompañados de la honorable presencia del día de hoy de nuestro ponente, el psicólogo clínico Joe Jeremías Sáenz Torres, quien nos acompañará en el desarrollo de este webinar. Bueno, continuando con ello, muy buenas tardes con todos. Es un gusto para mí presentarles a quien será nuestro ponente el día de hoy. Él es el psicólogo Joe Jeremías Sáenz Torres. Él es psicólogo clínico, docente universitario y psicoterapeuta infantil. Él es egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde también ha ejercido como docente universitario. Cuenta con una sólida formación especializada, ha realizado una segunda especialización en psicología clínica y de la salud, así como terapia cognitivo-conductual y terapia racional emotiva conductual. A nivel de posgrado, tiene una maestría con mención en dificultades de aprendizaje y ha concluido sus estudios de doctorado en psicología. Con más de 12 años de experiencia profesional, se ha desempeñado como psicoterapeuta infantil, atendiendo casos de autismo, TDAH y dificultades de aprendizaje. Además, es docente de programas de formación terapéutica y ha dictado cátedras en pre y posgrado en diversas universidades, tanto públicas como privadas. Actualmente se desempeña como presidente del Comité de Especialidad en Neurodesarrollo del Colegio de Psicólogos del Perú, lo cual pues reafirma su compromiso con el desarrollo profesional y la mejora de la atención psicológica en el país. Eh, Hoy nos acompaña para compartir con nosotros en base a su experiencia sobre el tema y bueno, espero que sea muy bienvenido, docente Joe. Muy bien, muchas gracias. Bueno, adelante, podemos iniciar. Bueno, bien, durante muchísimos años se ha hablado directamente de la relación entre los problemas de ansiedad y cómo estos afectan literalmente la presencia de emociones de todo tipo. En primer lugar, podemos enfatizar que las emociones no son ni positivas ni negativas. Las emociones son funcionales. De alguna manera, las emociones nos guían a la respuesta de un problema. Por eso debemos ser bastante prácticos al momento de plantear justamente cómo podemos relacionar la ansiedad y las emociones. Algo que debemos de tomar en cuenta, y es algo bastante interesante,
es justamente cómo es que se llega a relacionar las emociones y la ansiedad. Muchos dirían de repente, no todas las personas que tienen algún problema, por ejemplo, de pareja o algún problema específico de repente en su día a día, podrían expresar, por ejemplo, dificultades, ¿no? La ansiedad es un problema emocional. Hasta el día de hoy se catalogan lógicamente como dificultades relacionadas justamente con ansiedad. La ansiedad es una emoción, pero también es algo más que eso, ¿no? La ansiedad tiene justamente ese componente ligado a la parte emocional. La ansiedad es considerada por muchas personas como una emoción básica, es adaptativa, nos prepara a nosotros, por ejemplo, para anticipar y para enfrentarnos ante diversas amenazas. Y lógicamente la ansiedad también activa respuestas en nosotros, ¿no? Cuando esta emoción de la ansiedad se activa con mucha frecuencia, intensidad o sin una razón real aparente, es que se convierte en un problema conocido como dificultad de ansiedad o trastorno de ansiedad, que hasta el día de hoy nosotros lo conocemos bastante bien, pues, ¿no? En realidad, ¿ya? Eso es algo muy importante, ¿no? Por ejemplo, sentir ansiedad antes de un examen, semana de parciales que empieza justamente el día de mañana o empezó el día de hoy, es normal, pero sentir pánico constante por rendir mal, incluso sin haber tenido una evidencia normal, eso es un problema. Cualquiera puede sentir miedo justamente por la semana de parciales, eso no hay ninguna dificultad de por medio. Pero cuando eso ya se convierte como un ataque de pánico y hace que la gente de alguna manera, por ejemplo, manifieste problemas más allá de lo normal, eso ya es un problema y eso debe ser atendido. Por eso es importante tener en cuenta cómo se presenta. Y las emociones, actualmente se habla mucho de la regulación emocional y las emociones más reguladas podrían de alguna manera alimentar la ansiedad. Claro, cuando una persona no sabe regular sus emociones, como por ejemplo la frustración, la tristeza, el enojo, la cólera, el miedo, estas podrían llegar a incrementarse y podrían manifestarse como ansiedad. La ansiedad vendría a ser como ese punto máximo en la que las personas no saben cómo resolver sus conflictos y lógicamente tienen muchas dificultades para poder enfrentarse a los problemas. Por ejemplo, una persona con mucha cólera, mucha rabia que no supo cómo defenderse, porque tenía problemas familiares, podría experimentar una crisis de ansiedad, lógicamente sin saber cómo solucionarla. También, desde el punto de vista de la terapia cognitivo-conductual, se habla mucho de los pensamientos distorsionados o las creencias irracionales que están relacionadas con emociones ansiosas. En la ansiedad, muchos pensamientos tienden a ser catastróficos o irracionales. Por ejemplo, me voy a equivocar, voy a jalar, no podré con esto. Estos pensamientos provocan en las personas ciertas emociones como el miedo, la inseguridad, la desesperanza, que a su vez refuerzan justamente esa ansiedad, ¿no? Y esto lógicamente crea un ciclo de ansiedad, emoción, pensamiento, es así, ansiedad. La ansiedad, de alguna manera, también bloquea lo que se conoce como la regulación emocional. Cuando una persona está ansiosa, la forma como responde su cuerpo, que siempre está en modo alerta, le está llamando la atención de cómo debería operar. Lógicamente, hace que las emociones como el llanto se presenten, se desborden, ¿no? Y la persona no pueda calmarlas con facilidad. Por eso, una de las estrategias puntuales que nos piden a nosotros como psicólogos para trabajar con ustedes es que la persona aprenda a desarrollar estrategias de afrontamiento, que sepa justamente cómo esto se relaciona con la comida. Incluso ustedes saben que hay personas que por ansiedad comen mucho, ¿no? Pues una de las recomendaciones es que aprendan psicoeducación, que conozcan a regular sus emociones, que sepan cómo se presenta y sobre todo estrategias para poder gestionarlas de forma saludable. Si hay una mayor conciencia de las emociones, la persona responde de manera menos ansiosa, ¿no? Entonces yo podría decir que la ansiedad es una emoción y que las emociones no gestionadas o no reguladas pueden llevar a desarrollar ansiedad, al igual que los pensamientos, ¿no? Por eso tiene esa relación. Sin embargo, también es bueno mencionar el concepto de los problemas alimenticios, ¿no? Creo que la siguiente también habla de problemas alimenticios en realidad, ¿no? Y los problemas alimenticios también tienen justamente ese componente, ¿no? De alguna manera, por ejemplo, algo que a nosotros nos llama mucho la atención es que como uno a veces por problemas de ansiedad puede comer de una manera muy alborotada, muy desbordada, ¿no? Y eso lógicamente hace que las personas caigan en el error de que me siento mal, no sé cómo lidiar y coman mucho. Existe mucha vinculación entre los problemas de conducta alimentaria y lógicamente los problemas de ansiedad. Es bastante común, ¿no? Encontrar justamente esa relación entre ambos, ¿no?
Por eso es que algo que nosotros debemos destacar es justamente cómo las personas, al no saber cómo enfrentarse a los problemas, a veces caen en problemas de conducta alimentaria. No podemos culpar necesariamente a que la ansiedad genera problemas de conducta alimentaria. Eso no dice, ¿no? Yo no puedo asegurar, pero las emociones sí son el punto de partida. Las emociones como el miedo, en realidad, tienen una función adaptativa, ya lo hemos dicho. Pero cuando no se reconocen o no se saben regular, lógicamente las personas pueden expresarla de forma distinta. Muchas veces las personas jóvenes no verbalizan lo que sienten. Por eso es que una persona que no expresa su tristeza puede dejar de comer como forma de castigo hacia sí mismo. O, por ejemplo, la ansiedad genera una necesidad urgente de control, comer en exceso para calmar al sistema nervioso, o restringir la comida para sentir control, o simplemente vomitar después de comer para aliviar esa culpa. La comida deja de ser una necesidad fisiológica y lógicamente se convierte en una herramienta de gestión emocional. Definitivamente muchos problemas de conducta alimentaria, cuando se presentan, tienen una relación muy cercana con las emociones. Es una forma de comunicar lo que las personas no lo dicen con palabras, lo dicen con acciones. Hay un círculo vicioso. Las emociones no gestionadas generan ansiedad. La ansiedad lleva a usar la comida como estrategia. Luego aparece la culpa, más ansiedad y lógicamente más disfunción. Debemos identificar esas emociones, modificar pensamientos, exponerlos a emociones básicas, entrenamiento en habilidades sociales y de regulación emocional y hacer un plan de alimentación saludable y flexible, ¿no? Justamente para eso. Cuando las emociones están bien gestionadas, no tendría por qué llevar a eso, ¿no? Pero es la fuente original del malestar. Así que si lo vemos de ese lado, de alguna manera es ese componente, ¿no? Así que creo que la que sigue también hablaba de eso, ¿no? La que sigue de las conductas alimentarias y las emociones, ¿no? La siguiente diapositiva. Ajá, bien, claro, lo mencionamos, ¿no? Por eso es muy importante el papel que tenemos nosotros frente a la regulación de las emociones. Yo no puedo culpar a la ansiedad como la causa de los problemas alimentarios, o sea, por si acaso. Más bien están relacionados, sí. ¿No? El hecho de que a ustedes les preocupe algo no significa que automáticamente se genere una anorexia. La anorexia no depende de qué tan ansioso estés. Bueno, está relacionado, sí, pero no podemos culpar solamente a eso, ¿no? Gloria. Así que hay que tener mucho cuidado. Pero sí hay una relación entre las emociones, la conducta alimentaria y lógicamente los problemas de ansiedad. Y que ese es mi aporte. Bueno, como vemos, acabamos de escuchar a nuestro docente, nuestro magíster. Y bueno, comenzamos con la ronda de preguntas. Para ello les pido que participen. Comenzamos con la primera pregunta. Para ustedes, ¿qué es la ansiedad? ¿Alguien me puede responder, por favor? A ver, ¿alguna personita por ahí? Claro, ahí levantó la mano Alejandro. A ver, ¿para ti qué es la ansiedad? La ansiedad es el miedo a un suceso que todavía no ha ocurrido. Ok. Y Alejandro, ¿tú has sufrido alguna vez o has pasado por un tipo de ansiedad? Sí, en varias ocasiones cuando he tenido que exponer. Claro, mayormente se ve bueno, en el trato académico como lo está indicando, ¿no? Por el estrés tanto académico, ¿no? Otra personita, por favor, que me pueda responder. O bueno, cambiemos de pregunta. Al escuchar a nuestro docente, ¿qué nos da o nos ha enseñado esta charla que nos ha podido dar?
A ver, Alejandro. No, sí, la información que nos ha brindado el docente ha sido muy buena y ha sido sobre todo muy concisa y clara, ya que ha abarcado mucho sobre la ansiedad, ya que es un tema que hoy en día es un tema que hoy en día se toma sumamente a la ligera, pero sin embargo hay personas que lo padecen y que en casos es algo que que puede llegar a ser, puede llegar a afectar la vida de una persona de gran manera. Exacto. Docente, y una consulta para todos los miembros de acá. ¿Cómo podemos prevenir esos tipos de casos, ¿no? O, Mira, desde el punto de vista psicológico, cuando una persona atraviesa por situaciones incómodas, lamentablemente adivinos no somos. Yo no, yo de repente puedo observar la conducta de una persona que mueve mucho la pierna, que mira mucho el reloj, que se coge mucho el cabello, que siempre responde anticipadamente y la ve siempre de un lado para otro, y te da la idea de que presenta alguna dificultad asociada a su estilo de vida. Y eso está relacionado con un problema, entonces lo primero que debemos hacer lógicamente indicarle que necesita apoyo, pero por lo general las personas que buscan apoyo son las que ellas lógicamente tienen que buscar, pero a veces la gente que va obligada como que no tiene justamente ese carisma, ¿no? Pero ustedes como psicólogos pueden observar las conductas de las personas, analizar en qué medida eso le está afectando y plantearle una propuesta de intervención. Acá se recomienda técnicas de exposición en vivo, técnicas de imaginería, se plantea si es una fobia de sensibilización sistemática, se plantea de tensión del pensamiento, se plantea restauración cognitiva para modificar esos pensamientos que de alguna manera están afectando a la persona. Desde el punto de vista terapéutico, trabajar con alguien con ansiedad, primero habría que definir qué tipo de ansiedades puede ser ansiedad social, puede ser agorafobia, puede ser una fobia específica, puede ser ansiedad generalizada, entre otro tipo de problemas que lógicamente cada persona presenta. Y sobre la base de eso, se puede intervenir para llegar a la respuesta que la persona busca o la persona de alguna manera está vivenciando como tal. Así que primero tenemos que saber a qué tipo de ansiedad nos enfrentamos y luego plantear nuestro esquema terapéutico para poder ayudar a la persona. ok, docente. A ver, ¿alguno de los que estén aquí le quiere hacer una pregunta al docente? ¿O alguien que participe, que tenga dudas? Aquí tenemos al docente, ¿no? Para su apoyo, ¿no? Hay una pregunta en el chat, la voy a leer. Dice, ¿qué rol juega la educación emocional en la... Creo que se dice así. Sí, 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 ya lo leí. ¿Qué rol juega la educación emocional en la prevención de problemas de salud mental y hábitos alimentarios en jóvenes? Bueno, en realidad, la educación emocional promueve el reconocimiento y la expresión saludable de las emociones. Dicho de otra manera, enseñar a la gente a regular sus emociones le permite identificarlos, conocerlos, comprenderlos y saber cómo decirlos como tal, ¿no? Eso que yo me guardo porque tengo miedo, cómo decirlo que muchas veces se malinterpreta. Esto previene que la gente somatice. Somatizar es cuando uno tiene algún problema y lo termina convirtiendo en algo físico en realidad, ¿no? Una persona que reconoce que está muy ansiosa por un examen es menos propensa a usar la comida para calmarse sin saber por qué. Esa es la clave, ¿no? Si yo sé por qué estoy ansioso, lógicamente no usaré la comida como estrategia para poder calmarme. También actúa como un factor protector. Sí, se ha probado que cuando una persona tiene una mejor regulación emocional, hay menos problemas de ansiedad y de problemas alimentarios. Y lógicamente fomenta también una relación más adecuada con los demás, ¿no? Y fortalece tus habilidades sociales para que tú sepas cómo defenderte de situaciones de todo tipo. La ansiedad y la depresión es hereditaria. Bueno, hay investigaciones, Adrián, que corroboran justamente algún factor genético, pero hay que tomar las cosas con pinzas, ¿no? No puedo yo decir en todos los casos que siempre los problemas psicológicos tienen ese componente. Pueden tener un componente hereditario, pero no son totalmente genéticas. La aparición de esos problemas depende de un modelo llamado modelo biopsicosocial, donde hay factores biológicos, psicológicos y sociales. Eh,
Pero en realidad es hereditaria. Bueno, hay investigaciones que corroboran que hay una predisposición genética. Muchos estudios realizados en familias grandes y en gemelos muestran que tanto la ansiedad como la depresión tienen una base genética moderada. Si un familiar de primer grado como tu papá, tu mamá o tu hermano ha tenido algún problema de ansiedad o depresión, el riesgo aumenta. Pero la predisposición no es castigo ni destino de por sí. Tener una carga genética de un problema no significa que tú a los 18 años vas a tenerlo de por sí. El ambiente y las experiencias personales son realmente los factores determinantes, el cómo vivimos en realidad. Heredamos nosotros estilos de afrontamiento frente a situaciones, pero no heredamos literalmente los genes de la ansiedad, porque puede estar presente sí, pero en realidad es más que todo aprendido, ¿no? Por eso es que cuando uno lo conoce, te da una idea. La ansiedad y la depresión pueden ser hereditarias, nadie lo puede de repente negar, pero no están determinadas literalmente genéticos. En todos los casos no sucede así. Depende mucho del ambiente, las experiencias y el manejo que tengas tú de tus propias emociones para ver qué tanto se pueden expresar. Si los síntomas y signos de la ansiedad no son tratados a tiempo, pueden llegar a empeorar en el futuro. ¿De qué manera? Bueno, en realidad los problemas no es que lleguen a empeorar o no, los problemas se intensifican o se cronifican. La presencia de un exceso conductual. Si el sujeto movía la pierna 5 veces y ahora la mueve 9, tiene un exceso de movimiento de piernas que le genera dificultad. Es lógico que eso lo puede invalidar y puede hacer que deje su trabajo. Así que sí. No lo hablamos de tal manera que yo digo que es muy intenso, ¿no? Sino que va aumentando progresivamente. Yo sé que tu respuesta es cierta. ¿De qué manera? Porque las conductas pueden aumentar o se mantienen a través del tiempo y la gente no logra superar sus dificultades. Así que sí, sí se puede. Ok, profesor, muchas gracias por su ponencia, por exponer de este caso, bueno, el tema en sí, que es cómo es que la comida puede reflejar este aspecto, ¿no? De lo que es el estado uno mismo de la ansiedad, de las conductas alimentarias, y haber expuesto de gran forma y explicado estos detalles que para muchos, tal vez me incluyo también, no estén tan embarcados o inmersos en ellos. Sin embargo, ha creado muchas dudas y ha explicado de forma muy coherente y explayado bien el tema. Agradecemos de su apoyo, profesor, y también a todos los que han participado en el webinar. Muchas gracias por su tiempo y que les vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias, A usted, docente. profesor. Muchas gracias, docente. Todos los participantes, por favor, no se olviden de llenar el registro de asistencia y lo que es la encuesta.